Bien, sean todos bienvenidos y es una bendición que el Señor nos permita estar de pie, con vida, y poder reunirnos a alabarle, que es una de las actividades principales que hacemos cuando nos reunimos, alabar al Señor y ser edificados en su palabra. Así que abra su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, enfatiza varias cosas en esta carta. No se extiende a muchos temas, pero enfatiza temas fundamentales como cristianos, como la obediencia al Señor, el amor a Dios, el amor unos para con otros, el no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, que es fuerte la corriente y debemos estar firmes en el Señor, y tampoco nos debemos dejar desviar ni arrastrar, mucho menos por personas que distorsionan la palabra de Dios o la tuercen, como dice el apóstol Pablo, para su propia perdición, pero arrastran a otras personas. Y lo enfatiza y lo vuelve a mencionar el apóstol Juan, porque el primer y más grande mandamiento es amar al Señor por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí cumplimos con la ley y los profetas y con el mandamiento del Señor, que dijo: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Sacrificialmente, o sea, hasta lo más elevado que podemos pensar, dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso nos mueve, el amor de Cristo nos constriñe y decimos: yo quiero amarlo a Él igual que Él me amó, lo más posible, y a los demás. Y hoy quiero tratar lo que está en los primeros 6 versículos de la primera carta de Juan, del capítulo 4. Y dice el apóstol Juan: amados, no crean a todo espíritu. Aquí espíritu está hablando de personas. Que haya espíritus que están detrás de personas también es una realidad, pero se refiere a personas. No le crean a cualquiera, en otras palabras. No crean a todo espíritu, sino prueben, pongan a prueba a esos espíritus, a esas personas, si son de Dios. Porque habrá personas que hablan de Dios, pero no son de Dios. Sí. Entonces dice: deben ustedes probar, discernir, distinguir entre los que hablan la palabra de Dios o de parte de Dios y los que no son de Dios. Dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está claro, ¿no? ¿Y qué hacen esos falsos profetas? Pues confundir, hablar de Dios, traen una Biblia, tienen expresiones religiosas, incluso cantan alabanzas, pero son falsos profetas o falsos maestros. Versículo 2: en esto pueden conocer el Espíritu de Dios, y si te fijas allí es con E mayúscula, el Espíritu de Dios,
todo espíritu, ya con minúscula, o persona, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahora aquí podríamos decir, pues muchos dicen que sí, Jesús vino en carne, pero ahorita vamos a ver qué implicaba en el contexto del el inicio del cristianismo, que fue cuando Juan escribió esta carta. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de Dios aquí? ¿Dónde estaremos? Donde está Dios. Los que somos de Dios estaremos donde está Dios. Ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A esos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, etcétera. A ellos se está refiriendo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es Dios? Y en el mundo está ¿quién? El espíritu del enemigo, del diablo, de Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire, o el príncipe de este mundo también, así es mencionado. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Versículo 5, ellos son del mundo, los falsos, los que aparentan, los que pretenden ser, pero no son, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con su forma de vida. ¿Cuántos saben que por sus frutos los conoceréis? Dijo Jesús. Así que por eso debemos amarnos y conocernos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? Y no hablo de perfección, porque si buscamos defectos, encontraremos un montón. No, estamos hablando de cómo es tu vida para con Dios. Nadie somos perfectos, pero debe verse que Cristo es el que gobierna nuestra vida, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a vivir una vida que agrade al Señor. Ellos son del mundo. ¿Y quién es el que gobierna en el mundo? Espiritualmente hablando, el enemigo. Por eso hablan del mundo, o sea, de las cosas pasajeras. ¿Cuántos saben que el mundo como lo conocemos y este sistema que tenemos, ya sea capitalista, humanista, esta filosofía que que ahora hay, todos los sistemas que se han creado en el mundo van a desaparecer. Por eso ellos hablan del mundo, porque son del mundo, no son de Cristo. ¿Y el mundo qué hace? Los oye. A los falsos, los que tuercen, los que les rascan el oído, los que les dicen que puras cosas buenas y no, es que nosotros somos llamados a ser triunfadores, vencedores, y sí es cierto, pero en la vida cristiana hay de todo, ¿sí o no? Por eso Romanos 8:28 dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, sean buenas o sean malas en nuestra perspectiva. Pero ahorita unos hermanos me decían, es que se enfermó mi hermana, pero eso la ha llevado a acercarse al Señor. ¿Y cuántos saben que a veces Dios usa este tipo de cosas? Entonces, ¿el mundo qué hace con los falsos? Los oye. Hoy en día para muchos es moda y es agradable ser
y llamarse cristiano. Como que es algo pues que les da un plus. Y nosotros sabemos que sí es cierto, pero no en la manera en que ellos lo plantean ni lo piensan. Porque ser hijo de Dios es lo más grande que tenemos, hermanos. Entonces, dice, el mundo los oye. Nosotros, los que verdaderamente somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Cristo. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le pertenecemos al Todopoderoso. El que conoce a Dios nos oye. O sea, el que conoce a Dios y que conoce la palabra, pues escucha cuando alguien predica la palabra realmente. Dice, el que no es de Dios no nos oye. No, está muy aburrido, es esto y aquello, y empiezan a buscarle. No nos oyen. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuántos quieren tener discernimiento? Mira, la Biblia habla mucho de que tenemos que discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cómo son los tiempos que nos ha tocado vivir? Son malos. Por eso Pablo dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces debemos vivir de una manera diferente a como vivíamos hace 2 años, 3 años, 5 años, porque los días cada vez son más malos. La Biblia dice que vamos de mal ¿en qué? En peor. ¿Y si lo han notado? De un mes a otro, de un año a otro, no, pues si tú ves hace 10 años era muy diferente. Así que debemos distinguir, discernir todo esto. Ahora, voy a este punto. Hoy en día muchos dicen, pues yo sí creo en Jesús y que Él vino del cielo, nació a través de una virgen, la Virgen María, y que nació como un hombre, como cualquiera de nosotros, y que vivió como un hombre y que era verdadero hombre y verdadero Dios, y que murió por nuestros pecados y que resucitó y que está en el cielo y que va a regresar por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Bueno, pero muchos lo pueden asegurar sin entenderlo, lo que esto realmente significa. Por eso les quiero dar un poquito del contexto en el cual Juan escribió esta carta, que es importante ubicarnos en eso. Así que la diferencia de identificarse como cristiano hoy en día es muy diferente al primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, siglos del cristianismo. Pero me voy a referir a los primeros 3 o 4 siglos del cristianismo. Identificarse como cristiano había el peligro de perder la vida y todo lo que tenías. ¿Será diferente hoy a hace casi 2000 años o es igual? Ahora es fácil decir soy cristiano. En aquel tiempo solo el verdadero cristiano estaba dispuesto a decir yo sigo a Jesucristo. Yo creo en lo que Él hizo, en lo que Él predicó, lo que Él enseñó. Yo creo en el Evangelio, en las buenas noticias de la salvación. Porque implicaba la probable muerte de esa persona, de su familia, de sus seres queridos, y que le quitaran sus propiedades. Vuelvo a preguntar, ¿hoy es igual? No.
Diga no, porque tú dices soy cristiano y ¿qué te pasa? Nada, nada. Por eso ahora muchos con mucha facilidad dicen soy cristiano. No sé si me estoy dando a entender, porque la diferencia es muy grande, hermanos. Mira, Hechos capítulo 5, para que veamos cómo es real desde el inicio del cristianismo, lo que te estoy diciendo. Y que era muy diferente identificarse como un seguidor de Cristo a como lo es hoy. Hechos 5, versículo 17. Después de que Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba en el templo y que ellos empezaron a predicar, son perseguidos inmediatamente. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos de que Dios los hubiera usado para sanar este cojo y que hubiera el pueblo dado gloria a Dios y que el nombre de Cristo fuera conocido. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles, ¿y qué pasó? Los pusieron en la cárcel pública. Ahora esto, pues dices, pues está bien la cárcel, pero a ver, ¿a cuánto les gustaría que los metieran a la cárcel por decir que son cristianos? Levante su mano. Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿son diferentes las cosas, sí o no? Versículo 19, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de la vida. ¿A qué se refería con todas las palabras de la vida? Todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las palabras de la vida eterna, que es lo que Él nos prometió. Total, los religiosos los mandan llamar, pero ya no estaban. Y les dicen, no, ellos están predicando en el templo. Ellos obedecían lo que el Señor les decía. Versículo 27. Cuando los trajeron, mandaron nuevamente los alguaciles, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su enseñanza, de su doctrina. Qué diferente los cristianos también de hoy a los de ese tiempo, ¿no? ¿Cuántos han llenado Morelia de la doctrina del Señor? A veces ni nuestra casa, a veces ni la escuela, ni el trabajo, pero ve la diferencia, lo que representaba. Y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, decían, ustedes nos están acusando de que nosotros matamos a Jesús. Ahora, ¿ellos fueron los que incitaron eso, sí o no? Sí, pero estaban queriéndose justificar. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y empezó ahí una discusión, pero ve lo que dice el versículo 33. Ellos, o sea, los religiosos, escuchando los argumentos de los discípulos, dice, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. ¿Alguien te ha querido matar porque le hables de Cristo? Yo dudo que te haya pasado, pero puede ser que sí. Hay casos en que sí ha llegado a suceder, pero en general no. Soy cristiano, eres de esos aleluyos, de esos que se reúnen en tales lugares. No, no pasa nada. Pero aquí querían ¿qué? Matarlos. Hechos 7,
versículo 54. El primer cristiano que mataron se llamaba Esteban, uno de los diáconos. Y dice Hechos 7:54, oyendo estas cosas, o sea, todo el argumento de Pablo que empezó desde Abraham a narrar cómo la palabra hablaba de Jesús y que vendría a través de la descendencia de Abraham el Mesías. Él empieza a hablarles de Abraham, de Moisés, etcétera. Y ellos, al escuchar todo lo que él les hablaba de las escrituras, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Uno de los requisitos para los diáconos era que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entonces Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y él no veía a las personas que lo estaban agrediendo, sino que puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y los cielos abiertos. ¿Cuántos saben que los cielos abiertos están para todos los que hemos creído en Jesús? Versículo 58, no aguantaban lo que él les decía y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, una muerte por espada pues era muy rápida, pero una muerte a pedradas pues también es rápida por la cantidad de pedradas, pero da un mayor tiempo para sentir lo que está pasando. Dice que le apedrearon, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, para que veas que sí tuvo tiempo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Ahí dice durmió, pero esa palabra significa murió. ¿Costaba la vida identificarse como cristiano, sí o no? Y ahora, algunos hasta les aplauden. Les dicen, ay, qué bien. Por eso, como que no entendemos el llamado de Juan, de estar atentos a que no seamos engañados, de ser obedientes al Señor, de amarnos unos a otros, porque ¿qué era lo que animaba a los cristianos de los primeros siglos? El amor de Dios y el amor de los demás hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. O sea, pusieron las ropas de Esteban y continúa el relato en el capítulo 8, dice, y Saulo dijo, está bien, mátenlo, estoy de acuerdo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que él perseguía? Ahí está los falsos servidores de Dios, aunque lo hacía de corazón, pero sin entendimiento. Cuando se convirtió, ¿qué hizo? Totalmente lo opuesto. Pero para lo que estamos explicando, lo que representaba ser cristiano, ¿qué hizo enseguida de la muerte de Esteban? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mataron a Esteban, Pablo, de acuerdo, o Saulo, y inicia una gran persecución sobre los demás hermanos. Y todos, diga todos, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Ellos los dejaron ahí tranquilos. Dios obra de maneras maravillosas, ¿no creen? Pero imagínate que llegaran aquí y dijeran, si no te vas, si mañana estás aquí, te vamos a matar. ¿Qué harías?
Nadie responde. Es que los quiero llevar a entenderlo. ¿Por qué ahora a veces no tomamos en cuenta tanto la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios, hermanos. No es la mía. Yo no estoy queriendo llevarlos a que hagan esto, aquello. No, es la palabra de Dios, hermanos. Y entonces fueron perseguidos, dejaron sus casas, probablemente alcanzaron a llevarse una muda de ropa, algo de comida, pero probablemente no, ni documentos, no da mucha explicación, pero hubo una gran persecución. Fíjate las expresiones. En la Biblia debemos tomar cada expresión en su sentido más exacto y de acuerdo al contexto. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Fíjate, no les dieron ni tiempo de enterrar a Esteban. Tuvieron que huir de inmediato y unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué significa esto? Hacía de todo con ellos, no los dejaba en paz, los perseguía y no iba solo, iba acompañado de alguaciles de parte de los religiosos. Entonces, no los dejaba ni respirar, los asolaba y entrando casa por casa. Ay, hermano, nosotros decimos, ya cerré la puerta de mi casa y aquí nadie entra. Bueno, en este caso no aplicaba. ¿Qué hacía? Iba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. Arrastrando. No, arrastrando a la fuerza. ¿A cuántos les ha pasado eso? Entonces, ¿estamos entendiendo lo que significa hoy en día ser cristiano? Y lo que significaba en ese tiempo. Hechos 12, versículo 1. En aquel tiempo, el rey Herodes, ahora ya entra no solo la autoridad religiosa, los gobernantes de Israel, sino los gobernantes romanos. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y esta palabra también tiene mucho significado: maltratarlos, golpearlos, dañarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjate, el primer apóstol que murió. Él murió muy temprano. No alcanzó a salir de Jerusalén. Entonces agarró y identificó a Jacobo, el hermano de Juan, el que está escribiendo esta primera carta en la que estamos, y lo mató a espada. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro. Dijo, esto les gusta, pues también a Pedro. Y agarró a Pedro y lo metió en la cárcel. Pero como empezaba la fiesta, eran los días de los panes sin levadura, lo puso preso en la cárcel y le puso guardias, porque dijo, no vayan a venir los demás hermanos y lo quieran liberar. Le puso un grupo de 4 soldados cada uno, 4 grupos, o sea, 16 soldados para Pedro. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto significa
dijo, después de la Pascua lo vamos a matar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hace un hermano cuando ama a otro hermano? Ora por él. Aquí oramos por muchos hermanos, por muchas necesidades, por muchas situaciones, por amor al Señor y por amor unos a otros. Pero muchos no les interesa nada más de los hermanos. Y es el llamado que nos está haciendo el Señor fuertemente, hermanos. Así que, ¿cómo era? ¿Era fácil ser cristiano en los primeros años? Y vamos a una escalada mayor. El Imperio Romano ya como tal empieza una persecución impresionante contra los cristianos de los primeros siglos y buscaban destruir a ese grupo de cristianos. Buscaban destruir el testimonio cristiano, porque cuando apresaban a alguien le decía, el César es el Señor, niega a Cristo y declara que el César es el Señor. Querían destruir su fe, hacerlos renegar de Cristo. ¿Y qué hacían los primeros cristianos? Cristo es el Señor. A nadie más doblaremos nuestras rodillas, solo ante el Señor Jesucristo. Así que tú puedes después leer, yo tengo libros de los mártires de la iglesia. Dice cómo murieron Felipe, Mateo, Matías, Andrés, Marcos, Pedro, Pablo, Judas, Bartolomé, Tomás, Bernabé, etcétera. El único que no murió violentamente, ¿quién fue? Juan. Intentaron matarlo. No está en la Biblia, pero la tradición dice que lo echaron en un caso con manteca hirviendo. Eso era muerte segura, porque ya ves cómo quedan las carnitas. ¿Y qué pasó? Salió de ahí Juan sin recibir nada de daño. Dios tenía un plan para él, un propósito diferente. Todavía le iba a revelar el último libro de la Biblia, el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Pero la primera persecución romana, porque fueron 10 persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos. Fíjate, el imperio más poderoso que tenía el control de toda esa región, que es señalado en la estatua de la profecía de Daniel y que Nabucodonosor vio como un imperio de hierro que desmenuza, que aplasta, y así eran literalmente. Y en el año 67 Nerón incendia Roma. Ustedes conocen esto hasta en películas. Murieron miles de romanos. Fíjate la maldad. Pero ¿a quién culpó? A los cristianos. Y empezó una persecución brutal contra ellos, que aún al final los mismos romanos sentían compasión de ellos, los pobladores en general, de cómo veían, hacían atrocidades con ellos. Cosas como esta: mataban a uno y lo cocían a otro vivo. Literalmente lo pegaban, así lo cocían, para que cuando el cuerpo del muerto empezara a descomponerse, a podrirse literalmente, empezara a contaminar al otro. ¿Cómo crees que moría el que estaba vivo todavía? De una manera horrible.
A otros los bañaba de cera y los amarraban a unas estacas y les prendían fuego para iluminar los jardines de sus palacios. Entre otras muchas cosas. Ustedes han visto también películas del Coliseo Romano, de familias completas, papá, mamá, hijos, echados para ser muertos, comidos, destrozados por las fieras. A ver, hermanos, ¿cómo era en ese tiempo decir soy cristiano? Requería verdaderamente una convicción, requería verdaderamente un amor a Cristo, sabiendo que Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros. Pero hoy lo tenemos todo esto intelectualmente, pero en el corazón no. Por eso a veces venimos a reunión o no venimos, la alabanza, ay no, a mí la alabanza no me gusta. No nos ha caído nada en el corazón, hermanos. Menospreciamos las cosas que diariamente nos da el Señor, hermanos. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Ay, no me gusta cómo habla el pastor. Y ya, ahí nos vemos. Mejor me voy a donde me digan cosas bonitas, me motiven. Yo te estoy motivando a amar al Señor, a seguir al Señor, a servir al Señor, a obedecer al Señor, que es lo máximo que podemos aspirar. El apóstol Pablo decía, cuando haga todo lo que el Señor me dijo que hiciera, voy a reconocer que soy un siervo inútil, porque hice nada más todo lo que Él me dijo que hiciera. Y ahora no, ahora queremos que nos hagan sentir bonito. Y no me gusta esto, y empezamos a ver qué no te gusta. Y si el Señor nos dijera qué no nos gusta, qué no le gusta a Él de nosotros, ay, hermano. Pasaron persecuciones impresionantes los cristianos. La 10ª y última persecución del Imperio Romano fue bajo Diocleciano en el 303 después de Cristo. Duró 10 años esta persecución. Fue tan terrible que no hay historiador que haya determinado un número aproximado de mártires. Son incontables. Ni siquiera de mencionar las diversas, múltiples formas en que martirizaban a los cristianos. Algunos han hablado de potro, el potro. ¿Saben lo que es el potro? No es el rodeo ahí de los charros o de los jaripeos, no. Era un instrumento de madera donde los acostaban y los estiraban, les dislocaban las articulaciones de brazos, muñecas, rodillas, cadera, tobillos y les jalaban más. Leí en particular, alguna vez la mencioné, el testimonio de una jovencita, 10, 11 años, que estaban sus papás y ella también ahí, y probablemente alguien más de su familia. La pusieron en el potro y la estiraron, le dislocaron todo y gritaba de dolor. Y tenían tal maldad que traían doctores que les volvían a embonar las muñecas, los hombros, las articulaciones de la cadera, rodillas. Les daban tiempo a que más o menos ahí se volviera a poner como si fuera soldando, y le daban otra vez. Y narran de esta niña que ella le gritaba a sus papás, no nieguen a Jesús.
esto es temporal, después tendremos la gloria eterna con el Señor. Y ahora, ay, Dios como que ya no me escucha. Ay, me está yendo mal en esto, no me solucionan esto no camina. Mi familia, pues échale ganas en tu familia, hermano. Mi trabajo, pues échale ganas, tú esto, tú aquello. Clama al Señor, Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Pero no queremos que otros, oye, oras por mí por esto, y yo a veces les pregunto, ¿ya oraste tú? No, pues por esto estoy diciendo que ores. Por favor, hermanos. Digo, ¿estoy hablando mentiras o potro, azotes, espada, dagas? Usaban dagas, los clavaban por todos lados, cruces, veneno, no les daban de comer, los dejaban morir de hambre. Bueno, un historiador dice que se les agotó la imaginación para inventar torturas. O sea, inventaban una. ¿Y qué tal si ahora les hacemos esto? ¿Y qué tal si ahora esto y esto y esto? Pero ¿qué hacían los cristianos? Se mantenían firmes en su fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, dile al de al lado, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ay, el Señor no me ha concedido cambiar carro del año. Ya, yo creo que ya no me quiere, ya el Señor. ¿Y qué es, hermanos? Y que el hermano me vio feo, no me saludó. Ahora estaban actuando contra gente que no había cometido ningún crimen, solo por tener su fe en Jesucristo. Por eso el Señor nos dejó escrito, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón será grande en los cielos. Hebreos 11 dice que los hombres de la fe, por la fe alcanzaron las promesas de Dios, pero muchos fueron maltratados, aserrados, metidos en cárceles, etcétera, y su fe no decayó. José, el conocido como José el Soñador, sus hermanos lo vendieron, lo maltrataron, querían matarlo, pero su fe estaba firme en el Señor. Y fue llevado como esclavo a Egipto, fue vendido literalmente como ganado, como cualquier cosa. Y fue puesto a trabajar en lo más que nadie más hacía, pero Dios estaba con él y él confiaba en Dios y Dios lo prosperó. Y después fue echado en la cárcel, pero Dios estaba con él. Hermanos, ¿quién está con nosotros? ¿Por qué no cambiamos? Dígale al de al lado, ¿por qué será? Bueno, ¿quieren más contexto? Con eso tienen. Porque hay mucho contexto. Pero esto es nada más para darnos una idea de lo que representaba decir soy cristiano, seguidor de Cristo, y cómo ahora hay una gran diferencia. Por eso Juan dice en el versículo 1 de este capítulo 4, amados, no le crean a cualquiera, a todo espíritu. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Así que nos recuerda, hay otros espíritus. Está el Espíritu Santo de Dios que mora en todo cristiano, pero hay otros espíritus. Así como en 1 Corintios 12 el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, y enseña sobre los dones espirituales, pero luego enseña sobre el amor en el capítulo 13. Y dice, si yo tengo todos los dones y no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Así que si no tenemos amor a Dios y el amor unos para con otros, lo que hagamos y digamos, de nada sirve. Porque el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se centra en sí, no es jactancioso, no se siente yo soy el mejor y yo soy el... No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, etcétera. El amor nunca deja de ser, todo lo demás va a pasar, pero el amor no. Seguiremos cuando estemos en el cielo siendo amados por Dios y nosotros seguiremos amando a Dios. Así que no ignoremos esto, hermanos, para no irnos tan fácilmente. Así que hay falsos maestros. Tengamos cuidado con ellos, hermanos. Si tú ves a alguien con la Biblia, pues puede ser que se la hayan regalado o la use como amuleto, porque muchos dicen, no, pues aquí está, etcétera. Lenguaje que parece. No, es necesario probar los espíritus. Si es lo que están hablando, es conforme a la palabra de Dios. Lo que están enseñando, si es conforme a la palabra de Dios. Si no, huye de ahí, porque ellos no son de Dios, son del mundo. Y te quieren involucrar en el mundo, también a ti. Se trata de personas que predican otro evangelio, un evangelio diferente, o tuercen las escrituras, las distorsionan. Hay muchos evangelios hoy en día, aunque hay un solo evangelio verdadero, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que aquí está en la Biblia. El apóstol Pablo en su primera carta dice, grande es el misterio de la piedad. Está hablando del evangelio. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, creído en el mundo, muerto por nuestros pecados y ascendido al cielo, ¿no? Ese es el evangelio, esas son las buenas noticias. Todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Pero creer significa confiar en él, arrepentirse de sus pecados y volverse hacia él y seguirlo a él y hacerle caso a él y honrarlo a él y anhelar estar con él. Eso es el verdadero evangelio. Pablo le dijo a los Gálatas, no sean tan necios. ¿Por qué han recibido un evangelio diferente? Dice, aunque yo, que era probable, diciendo Pablo, o un ángel del cielo, porque luego ahí es que vino un ángel y me trajo una revelación nueva. No hay nada nuevo. Aquí está todo lo que Dios quiso revelarnos en la Biblia. Y es muy claro el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, son muy necios, son muy tontos. Han creído un evangelio diferente. No lo crean. Hermanos, el llamado hoy, no creas cualquier cosa. Aunque suene bonita, porque hay frases que, ay, me hizo sentir bien bonito. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que enfatiza que Dios quiere que todos los creyentes sean ricos, tengan todo en abundancia. ¿Eso dijo el Señor? Él dijo que
No hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero que todos sean ricos. A ver, aquí cuántos tienen 10 millones de pesos. Ya eso es ser rico, ¿no? ¿O desde dónde se considerará rico? Nosotros estamos hablando de riquezas que tenemos espirituales que no se compran ni se venden. Tenemos preciosas y grandísimas promesas de Dios. Esas son riquezas espirituales, hermano, que valen más que las materiales. Pero aquí el Evangelio de la Prosperidad habla de lo material, de lo del mundo, de lo temporal. Esto es temporal, hermanos. Aún los jóvenes que dicen, no, me quedan todavía 50 años. ¿Quién sabe? Puede ser que mañana ya no estés, aunque estés joven. Ay, hermano, no asustes. Esa es la realidad, ¿sí o no? Yo he visto que mueren niños, jóvenes, adolescentes, y hay viejitos que todavía andamos. Pero nadie tiene asegurado a qué día. Enfatizan lo material sobre lo espiritual y nuestra relación con Dios. Están desviando a la gente hacia las cosas de este mundo que aquí se van a quedar. Y ahí andamos afanados y sudando la gota gorda y respirando porque, ay, quiero tener y quiero. Está bien, no digo que eso esté mal. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Pero que no sea tu meta. Mi meta es glorificar a mi Salvador Jesucristo. Por eso dice Filipenses 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos confiesan que Jesús es el Señor? ¿Por qué no le obedecemos? El Señor es el que manda, ¿sí o no? Bueno, entonces hay que obedecerle lo que Él dice. Todo lo que está aquí es su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir este tipo de desviaciones, para instruir en justicia, a fin de que seamos, pues, agradables a Dios, preparados para toda buena obra. ¿Cuántos siervos de Dios han andado por ahí, más de que con lo que llevan puesto y sirviendo al Señor y comiendo de lo que el Señor les provee? ¿Cómo vivía Elías? ¿Cómo lo mandó al arroyo de Querit y le mandaba a los cuervos que le llevaran comida? Y luego lo mandó a la cueva de Adulam con una viuda pobre. Ay, no, lo hubieras mandado al palacio, a un lugar más confortable. Pero él lo que anhelaba era glorificar a Dios. Y el Señor lo premió por su corazón y se lo llevó vivo, hermanos. Qué gran diferencia, ¿no creen? Y además estos del Evangelio de la Prosperidad utilizan manipulación y presión para obtener dinero de sus seguidores. Si tú das tanto, Dios te va a multiplicar por tanto. ¿Quién les dijo? De su propio corazón hablan. Mira, Dios es tan bueno que de mi papá y mi mamá, de 2, llegaron 7. ¿A poco no es la bendición de Dios? Fuimos 7 hermanos, 2 más 2 que se murieron. Del papá y la mamá de Roxana, otros 7. Y de nosotros, otros tantos. Dios nos bendice. Si tú siembras un granito de maíz, ¿cuántos granos te da el Señor?
cientos o hasta miles, dependiendo de lo que siembres. ¿Qué más queremos? Nos bendice en abundancia cada día, hermanos. Ahora, ¿Dios quiere que seamos prosperados? Sí. Tercera de Juan 1, le escribe esta carta el apóstol Juan a un siervo del Señor, a Gayo, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Versículo 2, amado, le dice Juan a Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Dios quiere eso para nosotros? Pero luego la segunda parte, ¿qué dice? Así como prospera tu alma. Y a veces queremos todo, pero las cosas de Dios las tenemos al último. No, prospera tu alma, prospera tu comunión, tu relación con Dios, tu fidelidad a Dios, tu servicio a Dios, y Él te va a prosperar en muchas maneras. Como que no lo creen. Ahí yo digo amén. Otro evangelio, nada más es el último, hay muchos. Ahora predican un evangelio sin arrepentimiento. No, Dios es amor y Dios es bueno y te va a bendecir, te va a prosperar, etcétera, etcétera. Pero no llevan a las personas a arrepentirse de sus pecados. Ni señalar que todos somos pecadores. Ay, no se va. Es que si no reconocemos que somos pecadores, no podemos arrepentirnos. ¿De qué me arrepiento? Soy bueno, no robo, no mato, no hago esto, no aquello. Pero dirás alguna mentirita, aunque sea piadosa, eso ya es pecado. El arrepentimiento es esencial para la salvación. Juan el Bautista lo predicó cuando inició su ministerio. Arrepiéntanse. Jesús, cuando después de que Juan fue apresado y empezó él ya su ministerio, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, en el día de Pentecostés, cuando predica el primer mensaje, después de ser llenos del Espíritu Santo y decirles que habían matado al autor de la vida, le dicen: ¿qué haremos, hermanos? Y les dice: arrepiéntanse y conviértanse a Cristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Los que de esta iglesia salen a compartir en hospitales, aquí en las misiones, y todos deberíamos de hablar del arrepentimiento. Romanos 6:23, si te lo sabes de memoria, dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que predicamos. Y el único que puede limpiarnos de todos nuestros pecados se llama Jesucristo. Así que el discernimiento, el distinguir, es dado por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 12, cuando hablamos de los dones espirituales, ahí en el versículo 10 dice que a uno les dio discernimiento de espíritus. Pero el problema es de que hemos apagado al Espíritu en nuestras vidas, lo hemos contristado, lo hemos ignorado y ya no discernimos entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, entre lo bueno y lo malo. Ahora es gris, no pasa nada. O es negro o es blanco, el pecado es negro. Dios es luz, ningunas tinieblas hay en él. Y aún como cristianos podemos a veces fallar en el discernimiento. Cuando Samuel, en 1 Samuel 16, fue a ungir a David, él vio a su hermano mayor de David y dijo: este puede ser el mejor rey. Y el Señor le dijo: no veas lo que está delante de tus ojos, no te guíes por las apariencias. Mira, en los tacos dicen: donde hay mucha gente, ahí están buenos los tacos. Se vale ahí.
se vale. Pero a veces dicen, no, es que si ahí hay tanta gente, quiere decir que Dios está haciendo algo. No es válido. La popularidad no es sinónimo de la mano y la bendición de Dios. Si no, tú busca en la Biblia. De hecho, el mismo Jesús, Isaías 11, hablando del reinado del Mesías, habla del Espíritu Santo que iba a reposar sobre él, pero dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni razonará por lo que oigan sus oídos. O sea, muchos teniendo comezón de oír se van por lo que escuchan o por lo que ven. No, Jesús ve el corazón. Él ve lo más profundo, la motivación. Así que discernir viene de Dios, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? Primera de Timoteo 4:1 dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién? El Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿alguien ha escuchado un espíritu? No, son personas que tienen espíritus engañadores y doctrinas, enseñanzas que vienen del demonio. Que mira, todo lo que te aleje de Cristo, todo lo que te haga dudar del Señor, es doctrina de demonios. Todo lo que te enfoque en las cosas de este mundo temporal es del diablo, no es de Dios. Todo lo que destruya tu relación con Dios, con tu familia, en la comunión en la iglesia, esa es doctrina de demonios, no es de Dios. Y muchos ni cuenta se dan que están siendo dirigidos. Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que los comamos con acción de gracias. Cuando te comes un taco de carnitas, ¿qué dices? Gracias, Señor, por este taco. Ay, es un animal inmundo. Dios lo creó para... Digo, si abusas te va a hacer daño, ¿no? Así que no escuches cualquier cosa, discierne, haz diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso quise hacer todo este contexto, porque cuando Juan dice en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y pues dices, pues es fácil, pues mira, los de allá, los de acá, los de allá, los de tal religión dicen que Jesucristo vino en carne, pero ¿son de Dios? Hay que profundizar más allá. El asunto es no qué dices de Cristo, qué piensas de Cristo, qué hay en tu corazón de Cristo, realmente. Versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios, díganme, por favor. ¿De quién somos? De Dios. ¿Cómo estamos representando a nuestro Padre, hermanos? Muchos papás dicen, te mando a mi hijo, él me representa. ¿Qué hace el Señor a nosotros? Nos envía, dice, ustedes me representan. ¿Cómo representamos al Señor, hermanos? Pero dice, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido. O sea, aún el más humilde creyente y que empieza apenas a conocer la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en él nos capacita para identificar la falsedad de la verdad. Y a eso se refiere con que los habéis vencido. No te dejas arrastrar por cualquier cosa, por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo.
porque mayor el Espíritu Santo es el que vive en nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás, el diablo y sus demonios. Ellos son del mundo, hermano. Todos los que verdaderamente no se han humillado ante el Señor y han desechado todas las cosas que no son de Dios, ellos son del mundo. Aunque se paren en un lugar como este, o aunque hagan muchas cosas, muchas buenas obras, son del mundo. Y por eso tantos lo siguen a veces. Como hablan del mundo, pues el mundo los oye y les sigue. Y les parecen cosas muy bonitas. Pero ¿de dónde viene todo lo del mundo? Del enemigo. Así que no busquemos ser aprobados por los hombres, busquemos ser aprobados por Dios. Si alguien quiere ser popular, pues que le eche ganas. Lo único que tiene que hacer es hablar del mundo y hacer sentir bien a las personas y rascarles ahí el oído. Está fácil. ¿Qué hacen los que se meten a política? Pues les dicen las cosas que quieren escuchar. Conmigo la vas a hacer. Y ay, no, pues ahí está bueno. Pues son del mundo, hablan de cosas del mundo. ¿Saben cómo llegarle a la gente? Mira, conozco a alguien que estuvo metido en estos movimientos cristianos medios. Como pare de sufrir, ¿no? Y te piden dinero. Pero este es otro, donde te decían que pactaras con Dios. Y decían, no, pues de México no está respondiendo la gente. Y él me platicó que les dijo, es que ustedes no saben por dónde llegarle a la gente de México. Ah, no, ¿cómo? Dile, tu mamá va a sanar, tus hijos van a prosperar, Dios te va a dar y tus papás y tu esto y tu aquello y tu trabajo. No, hombre, que empezaron a llegar pacta y pacta. Son del mundo, saben cómo llegarle a los del mundo. Pero todo aquel que es fiel a Dios, puede ser que el mundo, de hecho no puede ser, el mundo ¿qué va a hacer? Los va a rechazar. Versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Va a decir, no, exageraciones. ¿Cuántos creen que son exageraciones? Pues muchos sí lo van a creer, si escuchan. No, así que ahí está el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El que verdaderamente vive como cristiano, dispuesto a todo, servir al Señor, y no se mueve por las cosas de este mundo. Así que, amados, dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, ama, porque Dios es ¿qué? Amor. Es innegable que Dios es amor, pero muchos solo toman esa parte. No, Dios es amor, pues me va a pasar por alto esto. Al final Dios es amor, pero también es justo, es santo, es recto, etcétera. Amén. ¿Cuántos quieren discernir las cosas que son de Dios y las que no son de Dios? Distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y entender lo que significa ser cristiano verdaderamente. Estar dispuesto a todo por Cristo. Ponte de pie.
Y el que tiene el amor de Dios en su vida no tiene temor, eso dice también Juan. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y reflexionas, ¿cómo es tu cristianismo? ¿Se parece algo a los primeros cristianos? Porque ahora pues habrá cosas que nos persigan, personas. No como en ese entonces, pero a veces tan fácil que eres cristiano, ay no, mi esposa es la que es cristiana. Y somos tan faltos de valor para decir, sí, yo amo, respeto a Cristo, porque Él me amó primero. Por eso le obedezco, por eso vivo una vida con la cual quiero honrarle a Él. Oh Dios, revélanos el llamado que nos haces en estos tiempos peligrosos. No es un llamado nuevo, es el mismo. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos como siervos de Jesucristo. Prediquemos el verdadero evangelio. Porque el Espíritu Santo está en cada verdadero creyente. No hay pretexto de decir, no, es que yo soy joven, soy débil, no soy rico. Como dijo Gedeón, soy pobre y soy el menor. Y empezamos a poner pretextos cuando Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros hemos detenido muchas veces la mano de Dios. Ayúdanos a no dejarnos engañar y ayudar a otros que están siendo engañados a no seguir siendo engañados, porque puede llevarlos muy lejos el Señor. Es muy peligroso. Y hermanos, amémonos unos a otros, interésate por alguien más. Que Dios nos ayude, porque en estos postreros tiempos muchos se están alejando de Dios, escuchando a esos espíritus engañadores. Ayúdanos, Señor. Hazme oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones del mundo. Hazme oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones del mundo. Pues tus palabras
en la palabra del Señor, hermano, en las enseñanzas de la Escritura. Nos vemos aquí el miércoles en nuestra reunión de la noche. El Señor le bendiga.